Buenos días, niñas y niñas del Colegio Dalmacia, del segundo año básico A y del segundo año básico B. Esta semana vamos a comenzar nuestra quinta semana de trabajo virtual y el objetivo de esta semana es comprender textos escritos extrayendo información explícita e implícita. Pero antes de abordar la actividad de esta semana, vamos a recordar algunos tipos de textos. El primer tipo de texto que vamos a recordar es el cuento, el cual es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios y sus personajes pueden ser seres humanos, animales o objetos. Su estructura es muy simple, ya que tiene una introducción, un desarrollo y un final. En la introducción, el autor, que es la persona quien escribe el cuento, nos presenta dónde va a ocurrir la historia y quiénes son sus personajes. Luego en el desarrollo nos presenta cuál es el conflicto o el problema que van a tener que solucionar los protagonistas. Y finalmente en el desenlace se soluciona el problema que ha acontecido. También vamos a recordar lo que es un artículo informativo, que es un texto no literario que nos entrega información sobre un elemento. Debemos recordar que esta información es real. La estructura la hemos trabajado ya en la clase anterior cuando cada uno de ustedes creó un texto y es el título, el primer párrafo en donde ustedes presentan el tema sobre qué van a hablar, un segundo párrafo donde entregan más características, más detalles de este elemento escogido y una imagen, la cual facilita la comprensión de la persona que va a leer nuestra creación. También tenemos el poema. Debemos recordar que la poesía es el arte de escribir versos. En ellos se pueden pintar con palabras lo que sentimos o lo que pensamos. Es un texto literario. En este texto, la persona que está escribiendo está expresando todo lo que siente, sus emociones, hacia un objeto o hacia una persona. Las partes de un poema son el título, el verso, las rimas y las estrofas. Debemos recordar que los versos son cada una de las líneas que componen mi poema. Y la estrofa es el conjunto de versos y por lo general son 4 versos los que conforman una estrofa. Y finalmente vamos a recordar lo que es una leyenda. Las leyendas son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. Puede ser el origen de un pueblo, algunos fenómenos de la naturaleza como la lluvia, los relámpagos, los truenos, las características de ciertos animales y plantas y el surgimiento de las montañas o de los ríos. La estructura de la leyenda también es bastante simple, al igual que un cuento, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ahora nos vamos a enfocar en las actividades de esta semana. Para esta semana, niños y niñas, ustedes van a tener que leer 2 textos que son muy breves y luego responder preguntas acerca de estos. El primer texto se llama Los conejitos de colores y las preguntas correspondientes son: ¿qué tipo de texto es? ¿En qué estaciones del año sucede la historia? ¿Qué le preocupaba a la mamá coneja? ¿Qué características tienen los conejitos de la historia? Si fueras la mamá coneja, ¿qué harías tú para que no se perdieran los conejitos en la primavera? Y el segundo texto es La ñañuca, en donde las preguntas son: ¿qué tipo de texto es? ¿En qué lugar ocurre la historia? ¿Qué personajes aparecen en la historia? También tenemos una actividad en donde vamos a tener que utilizar nuestro diccionario. Vamos a tener que buscar el significado de 2 palabras, relegar y desolada. Y finalmente, escribe con tus palabras lo que entendiste de la historia. Recuerden que estos 2 textos están en la guía que se va a adjuntar a este video en la plataforma del establecimiento. Y luego, como son actividades que no están en nuestro texto de estudio, van a copiar las preguntas en su cuaderno y las van a responder para posteriormente enviarlas, en el caso del segundo año básico A la profesora Inés y en el segundo año básico B a quien le está hablando la profesora Camila. Vamos a practicar, ¿ya? Para que recordemos y ya sepamos qué es lo que debemos hacer. El primer paso es leer el texto. En este caso va a ser el canguro.
El canguro es un animal mamífero y herbívoro. Anda a saltos y vive en las praderas de Australia y Tasmania. El canguro hembra tiene una bolsa para que su cría tenga un sitio donde vivir. Cuando nace el canguro no mide más de 2,5 centímetros. No tiene nada de pelo y está completamente indefenso, es decir, es absolutamente incapaz de vivir por sí solo en el mundo exterior. Por ello, en cuanto sale del vientre de la madre, se cuela en su bolsa. ¿Cuánto tiempo está la cría en esta bolsa? La cría permanece durante unos meses, gozando de su calor, de protección y alimentándose de la leche materna. Pasado este tiempo, comienza a asomar la cabeza y a mordisquear las hojas de las ramas bajas. Cuando crece lo bastante para andar por sí solo, la madre no deja de vigilarlo y lo mete en la bolsa tan pronto como se aproxima algún peligro. Les voy a aconsejar que todos los textos lo lean 2 veces. La primera vez les va a servir para conocer las palabras y la segunda vez para comprender el texto. Ahora resolvamos las preguntas que se nos están planteando. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de texto es? Para esto debemos recordar los textos que acabamos de revisar. Tenemos el cuento, el artículo informativo, el poema y la leyenda. Este texto me está contando la historia de un canguro. No nos está contando la historia de un canguro, entonces no puede ser un cuento. Este texto me está contando información real sobre cómo es un canguro y algunas de sus características. Sí, ¿cierto? Entonces es un artículo informativo. Luego dice, ¿cuáles son las características del canguro? Si no recuerdo bien la respuesta, vuelvo a leer. Dice, el canguro es un animal mamífero y herbívoro, anda a saltos y vive en las praderas de Australia y Tasmania. Entonces, ya leyendo el primer párrafo, podría responder, ¿cuáles son las características del canguro? Que el canguro es un animal mamífero y es herbívoro. Luego me preguntan, ¿dónde viven los canguros? Vuelvo a mi texto si no lo recuerdo. Y dice, el canguro vive en las praderas de Australia y Tasmania. ¿Para qué utilizan la bolsa del canguro? ¿Y qué significa para ti que la cría del canguro esté indefenso? A estas alturas, tú ya puedes responder estas 2 preguntas de forma individual. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes hacerla a alguna de las profesoras o también a algún familiar. Después que ya hayas realizado las 2 actividades que corresponden a los 2 textos, tienes que enviarnos la actividad y para eso tienes hasta el lunes 25 de mayo a las 3 de la tarde. Para los estudiantes del segundo año básico A se lo van a enviar al correo de la profesora Inés y para el segundo año básico B me lo van a enviar a mí y acá está mi correo. ¿Ya? Realicen sus actividades con tiempo y con calma. No esperen hasta el día domingo para enviar las actividades al día lunes. Pórtense muy bien, ayuden en casa, realicen sus deberes y recuerden no salir a la calle.